Hola, bienvenidos a Repensar. Mi nombre es Nora Verón, psicóloga y docente, y junto a un equipo de profesionales de distintas áreas, te invitamos a explorar el mundo del aprendizaje, pero ese aprendizaje que transforma y conecta con lo que somos y que permanece en el tiempo. Es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio de reflexión, donde nos proponemos algo tan necesario como urgente: repensar la educación. Y no solamente repensar desde la teoría, sino también desde nuestras vivencias, nuestras aulas y nuestras historias personales. Durante muchos años conocimos la escuela tradicional, en donde todos los alumnos, y que si hacemos una revisión del diccionario, el alumno se refiere a un ser sin luz. Los estudiantes debían de seguir normas estrictas, en donde primaba el silencio, las repeticiones, memorizar, aprobar y el aprendizaje a través del miedo. Hoy el paradigma ha cambiado. Hoy hablamos de aprendizaje significativo, de poner el estudiante en el centro, de metodologías activas, de enseñar a pensar y no solo a repetir. Aprender ya no es recibir información, sino construirla, conectarla con nuestras emociones, con nuestro contexto, con nuestros sueños. Hola, mi nombre es Kenia y soy madre y profesional en administración de empresas, con un diplomado en programación neurolingüística. Actualmente me encuentro estudiando una especialización en neuropedagogía y aprendizaje autónomo junto con mis compañeros que integran este podcast. Aquí la idea es compartir experiencias, reflexiones y conocimientos que conecten con la educación. Hola para todos, mi nombre es Esteban Escobar, soy ingeniero industrial y profesor de matemáticas y física actualmente en un colegio virtual. Es un gusto estar acá con ustedes hoy en este podcast y compartir y conversar sobre un tema tan interesante como lo es la educación. Hola, mi nombre es Valentina Dixon, docente y trabajadora social. Y en este podcast hablaremos sobre la educación actual y cómo esa ha cambiado, ha evolucionado. Y el aprendizaje significativo, que no puede ser solo una teoría más. Si eres docente, estudiante o te interesa la educación, quédate y comenta. Claro que sí, Valentina. Y la idea es que conversemos y descubremos herramientas que nos ayuden a entender mejor. Y para iniciar esta comprensión, primero debemos pensar en tres conceptos: la pedagogía, la didáctica y el currículo. La pedagogía se asemeja a la brújula porque nos ayuda a entender cómo acompañar el crecimiento del estudiante. La didáctica nos da ese recurso, esos métodos, esa estrategia y la forma como debemos enseñar. Y el currículo es el mapa, nos dice qué contenidos, qué criterios y qué competencias debemos abordar. Pero todo esto solo tiene sentido cuando realmente el aprendizaje es significativo. Valentina, ¿qué crees que significa esto? Excelente pregunta. Y para esto es interesante basarnos en el autor David Ausubel, quien manifiesta que el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se relaciona de manera sustancial con lo que el alumno ya sabe. Partiendo de esta premisa de lo que nos indica el autor, hoy en día experimentamos como docentes y lo evidenciamos en los estudiantes lo llamado aprendizaje significativo, es decir, los docentes relacionamos esos contenidos con la vida cotidiana. Se usan estrategias, proyectos, juegos, debates, estudios de casos y se tiene en cuenta el interés, el contexto y la experiencia previa del estudiante. Es decir, promovemos la autonomía y la reflexión de lo aprendido, que el estudiante pueda relacionar lo que aprende con su vida cotidiana, su entorno y sus emociones. Quiero compartirle una de las experiencias más significativas que he vivido como docente en la modalidad de escuela nueva. Ocurrió con un estudiante de la zona rural. Estábamos trabajando los colores y el enfoque era que los niños reconocieran y aplicaran el color verde. Les pedí que dibujaran algo que fuera de ese color y uno de los niños dibujó un queso. Me llamó la atención, así que le pregunté por qué había pintado ese queso verde. Su respuesta de verdad que me sorprendió mucho y también me enseñó.
Porque el queso estaba envuelto en hoja de plátano. En su contexto, en su vida diaria, el queso se conoce, se vende, se guarda envuelto en una hoja de plátano, que es verde. Esa era su realidad, su saber previo, su manera de entender ese mundo. Ese momento de verdad que me hizo reflexionar sobre la importancia de reconocer y valorar los conocimientos que traen los niños desde su contexto. En la escuela nueva, eso es fundamental partir de ese entorno del estudiante, de lo que él sabe y construir desde ahí. No se trata de enseñar conceptos, sino de conectar con su cultura y con su cotidianidad. Aprendí que para él el verde no era solo un color, sino un vínculo con su entorno familiar y comunitario. Qué anécdota tan interesante, espectacular, lo que se vive en el campo, en el exterior, ¿verdad? Fuera de la ciudad. ¿Cómo cree usted que hubiera reaccionado a primera impresión a ver ese dibujo si usted tuviera o hubiese tenido esa docencia tradicional? Pues yo me imagino que habría reaccionado invalidándole su dibujo, ¿cierto? La emoción que ese momento él estaba manifestando y su alegría porque pudo crear, ¿cierto? Estaba creando una realidad. Entonces yo me imagino que invalidándole, poniéndole un cero, tachándole con rojo, o por qué no rasgándole la hoja. Así es. Bueno, ustedes han compartido experiencias muy significativas y a mí también me gustaría compartir una experiencia que tuve hace más de 10 años cuando era estudiante de secundaria. Yo recuerdo con mucho cariño y mucho aprecio un profesor de lengua castellana que nos ponía a crear poemas. Era una persona muy romántica, muy enamoradiza y creo que eso fue bonito porque nos incentivó a la creatividad. Recuerdo los exámenes muy bien porque nos ponía un poema en cada examen, nos ponía un poema y nos ponía a analizarlo. Entonces, para mí eso fue algo muy significativo que marcó de pronto mi adolescencia. También recuerdo de pronto no muy grato a un profesor de matemáticas que no nos inspiraba mucha pasión, mucho entusiasmo y de pronto las didácticas no eran las mejores. Y en ese momento de nuestra adolescencia que creemos que las matemáticas, ¿para qué nos van a servir de grande? Es lo primero que uno piensa en el momento en el que está siendo adolescente y en el bachillerato. ¿Para qué podrá servir eso? ¿Y usted considera que esta experiencia ha permitido construir lo que usted es ahora mismo como docente? Sí, claro, me ha ayudado de pronto a ser mejor docente, en implementar mejores estrategias didácticas, infundir pasión a lo que hago, a mis estudiantes, en la matemática mostrarles la aplicación real, qué es lo que van a llevar ellos a cabo, porque creo que eso es también muy importante para que sea significativo el aprendizaje. Así es. Bueno, también uniéndome como a estas experiencias gratas, recuerdo en séptimo grado uno de los temas era lo de los derechos humanos. Algo que en teoría parece muy sencillo, pero como que resulta difícil conectarlo desde la emoción, como desde la empatía. La docente inició no con definiciones ni con lecturas como tradicionales. Me sorprendió que trajo como una dinámica donde cada estudiante debía traer una noticia, una historia que considerara injusta, pero de su entorno, cerca, de familiares, de amigos, algo que estuviera cerca. Luego la idea era analizar esa situación y relacionarlo con los derechos humanos que estaban siendo vulnerados. Finalmente, cada grupo presentaba una propuesta de solución, por pequeña que fuera, había una solución. Recuerdo que todos participábamos con mucha emoción porque era algo que se sentía cercano, algo que nos conectaba con esas historias muy personales, lo que generaba debates, controversia, cuestionamientos y como que no dar las cosas por sentado como antes lo hacíamos. Y es hasta el día de hoy que siento que esto es muy importante porque desde una evidencia muy personal de mi hijo, he tenido que valer los derechos por su condición y eso ha entendido hasta el día de hoy que es un aprendizaje que se quedó en la memoria y conectó mucho con la vida mía.
¿Sabe qué es lo que me parece interesante de esto, señorita Kenia? Que el docente, al aplicar ese aprendizaje significativo, y en este caso, como usted coloca el ejemplo de su hijo, nosotros estamos generando que los demás niños en el contexto también se adapten a este aprendizaje y este conocimiento entre los demás. Que ahí el niño se vuelve protector, hace un análisis, ayuda en su entorno no en su momento. Entonces, todo esto me hace generar, me hace preguntarme, ¿cree usted que existe o se presenta un mayor aprendizaje en los niños o en los estudiantes cuando presencian una situación de injusticia en cuanto a sus derechos? Es decir, cuando ya estos tienen conocimiento de sus derechos. Claro que sí, Valentina. Por experiencia propia, creo que al tener un conocimiento previo y conectarlo con la realidad, tiene un aprendizaje, como lo dices tú, significativo, porque nos ayuda como a entender esa comprensión a una más profunda, a un análisis más crítico, conectarlo desde la emoción, porque soy más empática o me da mucha más indignación por lo que sucede, por lo que esto realmente queda en la memoria. Y yo creo que la profe Nora nos podría decir que realmente los niños tienen algo particular y es que en la forma de captar y de transmitir la información que están recibiendo es lo más sincero que puede haber. De verdad que sí, la verdad que sí son seres maravillosos que todo el tiempo están absorbiendo todo, saberes, emociones. Es un mundo impresionante y maravilloso, ¿sí? Ese cerebro en construcción, esa neuroplasticidad está desarrollándose cada vez más, ¿sí? Y viendo el mundo a través de sus sentidos, pero viéndolo a partir de esas experiencias, ¿cierto? Construyendo, como decimos, su propio mundo, su propia realidad. Así es. Y quiero agradecerlos a todos por acompañarnos en nuestro primer episodio de Repensar. Y si alguno de ustedes se siente identificado con alguna de estas historias, tiene una experiencia que nos quiera compartir, escríbenos, déjanos un comentario. Y para cerrar, quiero proponerles algo. No solo repensemos la educación, sino también resintamos la educación y volvamos a emocionarnos con el acto de enseñar, de aprender, que cada experiencia en el aula tenga sentido, tenga propósito y también deje huella. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Repensar. Gracias. Gracias. Listo.